¿Alguna vez nos hemos detenido a pensar cómo es que una máquina puede ver dentro del cuerpo humano con un nivel de detalle tan, pero tan asombroso? Bueno, hoy vamos a desentrañar esa increíble tecnología del escaneo por tomografía computarizada, o CT, y a descubrir cómo es que transforma simples rayos X en estas imágenes tridimensionales súper detalladas. La pregunta clave es fascinante, ¿no? O sea, ¿cómo pasamos de una simple sombra plana a un modelo tridimensional completísimo? ¿Cómo se da ese salto tecnológico? Bueno, para responder eso tenemos que ir mucho más allá de una radiografía tradicional. Todo empieza por entender la diferencia fundamental entre una imagen de rayos X y lo que llamamos una rebanada de CT. Y ojo, no es solo una imagen más bonita, es una forma totalmente distinta de ver el cuerpo. Miren, aquí la diferencia es clarísima. Una radiografía es básicamente como una sombra proyectada en una pared. Todo se amontona, se superpone. Es súper difícil saber si algo está adelante o atrás. La CT, en cambio, elimina por completo esa superposición. Lo que hace es crear un corte transversal, una rebanada súper nítida. Y esto nos permite ver cada órgano y cada tejido de forma individual y con una claridad increíble. Y aquí entra el concepto clave, el voxel. Si un píxel es un cuadradito en una imagen 2D, pues un voxel es un cubito en un espacio 3D. Un escáner CT no se limita a tomar una foto. Lo que hace es medir la densidad de millones y millones de estos cubitos de tejido para construir una imagen. Lo más interesante es cómo la CT mide esa densidad. No es solo oscuro o claro, no. Es un número preciso en la escala de unidades Hounsfield. Piénsenlo como una regla. Por convención, al agua pura se le da el valor de 0. El aire, que es lo menos denso, se va hasta -1000, y el hueso, superdenso, está en +1000. Todo lo demás cae en algún punto intermedio. Y aquí es donde todo esto cobra sentido en la vida real. Imaginen la situación. Un médico ve una acumulación de líquido en el abdomen de un paciente que tuvo un accidente. Puede medir su valor en Hounsfield. Si está cerca de 0, bueno, es líquido simple. Pero si mide entre +30 y +45, eso es sangre. Es una pista diagnóstica inmediata de que haya una hemorragia interna. Todo gracias a un número. Ok, ya sabemos que el escáner captura miles de niveles de densidad, pero aquí surge un problema. Nuestros ojos no pueden verlos todos, y es aquí donde entra en juego una técnica brillante que se llama ventana. Este es el gran desafío. La máquina captura una cantidad de datos brutal, pero el ojo humano, con suerte, puede diferenciar unos 30 tonos de gris. Si intentáramos mostrar todos esos miles de valores a la vez, las diferencias sutiles entre, por ejemplo, el hígado y el vaso se perderían por completo, se verían casi del mismo color. Entonces, la solución es la ventana. Es como usar una lupa digital o como ajustar el brillo y el contraste en una foto. En lugar de mirar todo el espectro de densidades a la vez, nos enfocamos en una porción pequeñita y concentramos toda la paleta de grises en ese rango específico. Así, ¡pum!, maximizamos el contraste y revelamos detalles que de otra forma serían totalmente invisibles. A ver, veamos esta rebanada del tórax. Con una ventana de pulmón, todo lo que son tejidos blandos se ve casi blanco, sin detalle. ¿Por qué? Porque estamos enfocando nuestra escala de grises en las densidades súper bajas del aire y el tejido pulmonar. Y esto nos permite ver los vasitos y bronquios más pequeños con una claridad increíble. Ahora, fíjense bien, es exactamente la misma rebanada, No se hizo otro escaneo, simplemente cambiamos la ventana. Ahora los pulmones se ven casi negros y los huesos de un blanco brillante. Pero la magia está en el medio, ahora podemos diferenciar perfectamente los músculos, la grasa y los órganos. Y para terminar, aplicamos una ventana de hueso. Ahora todo lo que no es hueso se ve como una mancha gris. Pero miren las vértebras y las costillas, aparecen con una definición asombrosa. Esta técnica permite a los radiólogos analizar diferentes tejidos en un mismo escaneo, simplemente ajustando cómo se ven los datos. Es genial. Pero, ¿y si queremos llevar el detalle todavía más allá? Especialmente para ver vasos sanguíneos y órganos. Para eso, se usa un medio de contraste intravenoso. Y esto, de verdad, lo cambia todo. ¿Y cómo funciona? Pues se inyecta por vena un material que es muy denso a los rayos X. El sistema circulatorio hace el resto.
Viaja al corazón, a los pulmones, de vuelta al corazón y de ahí es bombeado por la aorta a cada arteria del cuerpo. Y todo esto pasa en cuestión de segundos. ¡Es rapidísimo! Aquí el punto crucial, la clave de todo, es el momento. El instante preciso en que se hace el escaneo después de inyectar el contraste es fundamental. No es para nada lo mismo escanear a los 25 segundos que a los 80. Cada momento o fase nos muestra algo distinto, resalta diferentes partes de la anatomía. Esta tabla lo explica perfecto. En la fase arterial, la aorta y las arterias principales están que arden, llenas de contraste brillante. Esto es ideal para buscar, por ejemplo, una disección de aorta. Pero, si esperamos un poco más, a la fase venosa el contraste ya pasó por los órganos y ahora está en las venas. Esta fase es la mejor para una evaluación general del abdomen, porque los órganos están en su máximo brillo. Pero claro, ¿cómo se logra esa sincronización perfecta? La circulación de cada paciente es un mundo. Un atleta joven tiene una circulación mucho más rápida que una persona mayor con problemas de corazón. Se necesita un método súper preciso. Básicamente, hay dos técnicas principales. Con el test bolus es como hacer una prueba de tiempo. Se inyecta un poquito de contraste y se mide cuánto tarda en llegar. Con el bolus tracking, la máquina se queda mirando una arteria en tiempo real y justo cuando detecta que el contraste llega, ¡zas!, inicia el escaneo automáticamente. Ambos métodos aseguran que la foto se tome en el momento justo. Y es que, como bien dice esta cita, aquí no hay lugar para la improvisación. Esto es una ciencia de precisión. Cada paso, desde la sincronización del contraste hasta el último detalle de la reconstrucción, está diseñado para obtener un resultado exacto. Muy bien, ya se adquirieron todos los datos. ¿Y ahora qué? Pues ahora viene la magia del postprocesamiento. Aquí es donde esa pila de rebanadas 2D se transforma en algo muchísimo más poderoso. Imaginen que el resultado del escáner es como una baraja de cartas, pero una baraja con cientos, a veces miles, de cartas súper finitas. Ese es el volumen de datos. Esa es la materia prima. Y a partir de esta pila de datos, un software avanzado puede hacer cosas increíbles. Puede, por ejemplo, recortar digitalmente el cuerpo desde cualquier ángulo. Puede crear una imagen que solo muestra lo más brillante, como los vasos llenos de contraste. O puede generar una reconstrucción completa en 3D que se puede girar y analizar. Y el resultado final es básicamente un modelo tridimensional por el que se puede navegar que representa el interior de una persona. Los médicos pueden girarlo, mirar por dentro, quitar capas de tejido digitalmente, pueden planificar cirugías con una precisión que antes era impensable. Y todo esto nos deja con una pregunta fascinante para el futuro, ¿no? Ya no se trata solo de diagnosticar. Con esta capacidad de crear un gemelo digital tan preciso de la anatomía de un paciente, estamos a las puertas de una nueva era, una era en la que las cirugías más complejas se ensayan primero en el modelo 3D del propio paciente, de forma virtual, antes de siquiera tocar un bisturí. La tecnología sin duda apunta en esa dirección.